¿Cuál es el panorama de cara a esas líneas que ya son fijadas por el presidente Nicolás Maduro? Sí, mira, comenzando por la última línea, la de los servicios públicos, electricidad, telefonía, vialidad, gas doméstico, sumamente importante, porque responde o pretende responder a necesidades muy concretas de la población venezolana, cualquiera sea sus niveles de extracto, cualquiera de los, digamos, estrato medio, bajo, alto, todas tienen esta necesidad. Es una manera del gobierno de decir, hay que ocuparse de necesidades básicas, de necesidades importantes para el funcionamiento del país y para el funcionamiento de la familia venezolana como tal. Ahora bien, en las otras líneas de acción, la económica es sumamente trascendental para nosotros. Estamos hablando que es la línea número 2 de las primeras 6 planteadas. Cuando logras, digamos que hay una suerte como de pasos importantes para que un país se recupere. La primera acción es la política, la estabilidad política. Este país de alguna forma ha alcanzado la estabilidad política luego de la constituyente que va a cumplir un año. La segunda es la productividad, la economía. Y ahí reconoce el propio presidente, reconocen la gente del gobierno, reconocen los analistas que nosotros tenemos una crisis económica inducida, por supuesto, por la guerra económica, con problemas como la baja productividad petrolera, cosa que es sumamente importante y también he percibido que el gobierno está en cuenta de esto. Nosotros hemos bajado la producción a menos de la mitad, lo cual afecta una cosa que es sumamente importante, la entrada de divisas. Por más que el petróleo suba de precio, nosotros tenemos ahora una carestía y es la necesidad de aumentar la producción para que entren divisas a nuestro sistema. Otra parte es la productividad. Yo sostengo que un país necesita, como mínimo, un país como Venezuela, tener cubierta 2/3 de su cesta básica, de su cesta alimentaria, de sus productos básicos como tal, lo que podemos decir es la canasta alimentaria. Eso es importante lograrlo. ¿Cómo se logra el otro tercio? Se logra a través del comercio complementario. Si tú tienes un ingreso de divisas por petróleo, por petroquímica, por nuevos productos estratégicos, atención, que no deben ser un montón de productos los que vas a exportar. Por ejemplo, hay que crear ventajas competitivas. Venezuela ha tenido inclinaciones, por ejemplo, de producir celulares o producir un tipo de ensamblaje. Hay que ver qué producimos, si tenemos mercado para ello, si es más barato traerlo del exterior y nosotros irnos, como se han ido otros modelos de países, por la parte de producir aquello en lo cual tengamos ventajas competitivas. Profesor, es una situación compleja, económicamente hablando compleja, porque bueno, está afectado por varios flancos. Varias de las cosas que se están haciendo, la especulación, por eso también viene entonces ahora la medida que se toma desde el gobierno, desde el Ejecutivo Nacional, de establecer precios acordados. Ya se intentó una primera oportunidad, ahora se están estableciendo mesas de trabajo para lograr eso. Pero ¿qué otras cosas, qué más se debe hacer en tema económico, en materia económica, para poder salir de esta situación? Mira, iba por allí. Por ejemplo, yo en estos días he escrito un artículo que se llama Los milagros económicos. Muy adrede. Porque, por ejemplo, Japón es un país que sufrió 2 bombas atómicas que arrasaron con una gran cantidad de su población. Pero el Japón milenario se recuperó y se convirtió en 10, 15 años en la segunda potencia económica del mundo. Vietnam fue un país que pasó años de guerra contra Estados Unidos, que diezmó su población. Sin embargo, Vietnam se recupera. Hoy en día Vietnam es uno de los grandes exportadores de tecnología y de agricultura. La misma Alemania es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, Segunda Gran Guerra Europea, y se recupera tanto la Alemania federal como la Alemania oriental. Es decir, si tienes capacidades humanas, si tienes formación, si tienes capacidad industrial, si tienes talento, puedes recuperarte, aún incluso siendo víctima de bombardeos físicos o guerras económicas. Nosotros tenemos que desarrollar una política que recomendamos, por ejemplo, que el presidente Chávez estuvo muy atento, que era el desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno consiste principalmente en satisfacer las necesidades de una localidad basada en un producto. Yo te pongo un caso muy concreto en Venezuela, la población de Magdaleno, donde se producen muebles, que luego irradió a las zonas vecinas. Nosotros tenemos que identificar en cada localidad, en cada subregión, en cada distrito, crear distritos industriales, distritos agrícolas,
qué se puede producir allí, que primero satisfaga la producción y que luego genere un excedente que pueda cubrir necesidades de distritos o municipios vecinos, estados vecinos, y luego generar excedentes para la exportación. Ahí hace falta, con mucha seriedad, con mucha profundidad, estudiar ventajas comparativas en cada región o subregión y qué ventajas competitivas podemos crear. Esto va a producir, por supuesto, cuando tengamos los excedentes económicos. Por ejemplo, aquí es importante relanzar la industria petroquímica. El petróleo es capaz de surtirnos de plásticos, de productos que se usan para poliéster, para ropa, para etcétera. Relanzar la industria petroquímica en la producción de las refinerías venezolanas para que podamos nuevamente surtirnos por completo de los combustibles y exportar. La mayor ganancia del petróleo no es la venta del petróleo crudo, es la venta de los productos derivados. Esto va a hacer, cuando tengamos luego algunos productos que podamos exportar, incluso es importante recomendar y ver cuáles son los minerales que realmente podemos extraer y exportar. No puede ser una avalancha. Esto va a traer, por supuesto, un excedente que va a contribuir a la entrada de divisas para cubrir aquellas necesidades que no podemos nosotros cubrir a través de nuestra producción. Esto va a hacer que la entrada de divisas va a regular propiamente la política monetaria del país. Hay un problema en Venezuela que es el control de cambio, ¿pero por qué? Porque hay que, por supuesto, tener vigilado y administrar las divisas, porque son escasas. Si aumenta nuevamente la producción petrolera, si la industria petroquímica se reactiva, si tenemos un excedente en 2 o 3 productos que puedan exportarse, esto va a hacer que se equilibre la entrada de divisas y puede haber una política monetaria más acorde con un país que entra en una carrera de productividad, una carrera de crecimiento económico. Dentro de ese análisis que usted hace, ¿qué papel juega entonces la economía que está basada en el dólar y que es exactamente eso lo que nos ha afectado aquí en Venezuela? La escasez de divisas, la baja entrada de divisas, primero por la reducción en un momento fue porque bajó el precio del petróleo. Ahora el precio del petróleo se ha venido estabilizando, pero tenemos una baja productividad. Incluso en algunos casos hemos tenido que recurrir a socios del extranjero para cubrir, por ejemplo, la producción de refinería que hemos visto que la están relanzando. Si nosotros logramos, como te repito nuevamente, tener un equilibrio en la entrada de divisas en nuestras reservas internacionales, esto va a revertir los problemas que ocasiona la economía paralela, la economía basada en un dólar ilegal, por ejemplo. Esto va a hacer que podamos cumplir compromisos con socios en el extranjero, con alianzas en el extranjero, donde a partir de lo que se ha llamado la pluripolaridad o la multipolaridad económica, tener nuevos o reafirmar nuestros socios, como es el caso de China, el caso de Rusia, el caso de Irán, el caso de la India. Nosotros podemos con estos países romper el bloqueo económico en la medida que podamos, por supuesto, tener mayores fortalezas financieras y productivas para ellos. La diversificación de la economía entra dentro del análisis de la propuesta que hace Reinaldo Bolívar como una forma de sugerencia también para poder establecer mecanismos que ayuden a mejorar la situación del país. Por supuesto, rescatar, relanzar la industria petrolera en todas sus vertientes, petroquímica, la industria del gas, y luego la diversificación económica seleccionando 2, 3 o 4 productos que permitan complementar la industria petrolera. O sea, Venezuela no puede convertirse en un país ensamblador, por ejemplo, ensamblar celulares. O sea, no es rentable ensamblar celulares. Tú puedes, en todo caso, tener un componente, por ejemplo, de automóviles. Tú podrías fabricar el chasis, porque tienes una industria metalúrgica importante. De tecnología, podrías ver qué productos. Así funciona la economía. Un celular no es hecho por completo en un solo país, tiene componentes que es hecho en diversos países, y para eso es importante estudiar cuáles son las ventajas competitivas en las cuales nosotros podemos entrar. Profesor Reinaldo, le propongo seguir más